Buenos días. Estamos acá de nuevo con una nueva entrega de Irreverente y Directo. Y si usted está ahí sentado mirándonos, quiere decir que decidió volverse junto a nosotros irreverente. Así es que bienvenidos a todos nuestros televidentes y gracias siempre por el apoyo que nos dan. Hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos nada más y nada menos que al presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Como ustedes saben, aquí nada de opinión, nada de críticas, solo hechos y análisis. Así es que hoy vamos a hablar de Compol y vamos a hablar con un hombre que de análisis sabe hacerlo en lo que es la comunicación política. Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, asesor consultor político de Argentina. Muy buenos días, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Nidia? Un gusto estar acá en Irreverente y Directo. Qué desafío, ¿eh? Hay que... Ya te has vuelto irreverente, entraste aquí y eres irreverente inmediatamente. Así que un gusto tenerte acá, Daniel. Vamos a ver si logramos, amigos televidentes, con Daniel, saber realmente, porque es el hombre que hace los análisis, qué es lo que ha traído la pandemia a la política. ¿Cómo la han vivido los gobiernos? Y se han hecho muchas elecciones en el año pasado, en este año, iniciamos con República Dominicana, esos cambios grandes que se han dado especialmente en Latinoamérica. ¿Qué ha sucedido con todo esto de que los oficialistas se fueron, que entra la izquierda, que entra la derecha, Daniel? Bueno, Nidia, en primer lugar no es un tema de derecha-izquierda. Lo que sí debo decirles es que los gobiernos han tenido grandes problemas con la pandemia. Diría que son uno de los grandes perjudicados, Basta hacer un análisis de lo que ha pasado en el mundo a partir de la irrupción de la pandemia y las elecciones en toda América. Así que vamos a hacer una breve reflexión y recorrido, pero sí han golpeado los gobiernos y son un problema. Y los que no han sabido comunicar y enfrentar la pandemia en primer lugar, sin lugar a dudas son los gobiernos. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha determinado la sociedad con su voto. Primera elección en pandemia, República Dominicana. Pierde el oficialismo. Segunda elección en pandemia, el caso de Bolivia, tan fuerte que había pasado que una elección que se ganó no lo dejaron asumir, asumió la asamblea, volvieron a llamar a elecciones y volvieron los que estaban, se fueron los que tenían que liderar la pandemia. El caso de Estados Unidos, donde nadie dudaba que Donald Trump se encaminaba a la reelección asegurada. ¿Y qué sucedió? Perdió contra, diría, uno de los peores candidatos que han tenido las campañas presidenciales en los Estados Unidos, pero el presidente más votado, como fue Biden. No porque hayan ido masivamente o haya despertado gran amor en el electorado, sino que el odio a Donald Trump y que no sea Donald Trump colectó directo hacia el presidente Biden. El caso de Perú, donde el presidente Vizcarra ni siquiera pudo terminar su mandato. Hubo alternancias, hubo sucesiones, un proceso electoral que el que sale primero solamente obtiene el 18% de los votos y que logra ganar en segunda vuelta solamente por el rechazo a Keiko Fujimori. En Ecuador, el presidente Moreno se retira con el 95% de rechazo y ni siquiera puede poner a competir un candidato propio. El caso de Honduras, reciente, muy reciente, el oficialismo pierde en manos de la izquierda. Y el caso de Chile, ¿quién hubiera imaginado que Chile tendría un presidente joven de izquierda de 35 años? Y Boric se convierte y consolida un triunfo. Ahora en febrero vamos a tener Costa Rica, el 6 de febrero. Nada, el candidato oficialista está tercero o cuarto, nada hace creer que el oficialismo pueda tener chances de ganar. El caso de Brasil, Lula lidera las encuestas. El caso de Colombia, que también tiene elección presidencial este año, el presidente Duque con 82% de rechazo. Con lo cual no hay ninguna duda que el COVID y la pandemia pegó a los gobiernos que no encuentran la fórmula para conectar la sociedad, para administrar las expectativas, para que haya visión de futuro, para poder conectar con los ciudadanos. No solamente comunicacionalmente, sino desde la política. ¿Cuáles son esos desafíos? Hay que entender que con la pandemia la sociedad cambió. Y los políticos y gobiernos que no comprendan que la sociedad cambió, que cambiaron los formatos,
que lo digital tiene otro rol, que es transversal, que no es solamente estar en las redes, que el territorio digital es para hacer política, que es para comunicar, que estar en TikTok no es para bailar gracioso, que estar en TikTok es para hablarle a los jóvenes, porque ellos decidieron que todo lo que quieren escuchar de política lo van a ver en TikTok. Entonces, estas cosas es lo que Nidia el 3 y 4 de agosto vamos a debatir y vamos a tener en el Congreso aquí en República Dominicana, en un Congreso imperdible, con muchas, pero muchas experiencias de estos 2 años de pandemia que golpearon duro a los Pero tú me oficialismos. estás diciendo, Daniel, que salieron casi todos los oficialismos en todas estas elecciones que nos ha mencionado. Hay una cosa importante que hay que decirle a ese público que está ahí. Todos estos nuevos líderes que han alcanzado el poder en medio a este problema, la gestión que están haciendo ellos, los ciudadanos están contentos con esta gestión que hacen los nuevos líderes, algunos sin ningún tipo de experiencia estatal. Bueno, no podemos generalizar, Nidia, no podemos hablar en términos generales si están contentos o no están contentos. Lo real y concreto es que no es lo mismo ganar una elección que gobernar. No es lo mismo hacer una campaña electoral que hacer comunicación de gobierno. Hoy en la mañana, ahí en esta hermosa universidad, en la UAS, lo decía en la rueda de prensa, una campaña electoral, si hacemos una analogía con el deporte y con las carreras de atletismo, una campaña electoral es una carrera de 100 metros, es de velocidad, hay que ganar y llegar al día de la elección, contar los votos y ganar. Y en comunicación es así, velocidad, respuesta rápida, el ritmo de la campaña. Ahora en comunicación de gobierno es una maratón, es una carrera de resistencia, es la de administrar las expectativas, es la de ir cumpliendo de a uno objetivos, es la de mostrar resultados. Y esto a veces cuesta entenderlo. Y cuando digo no es lo mismo ganar que gobernar, miremos lo que ha pasado en Honduras, donde antes de asumir ya se le rompió la bancada, no se respetaron los acuerdos políticos y hay una crisis política interna en el partido de gobierno. Entonces en esa hay coalición de problemas gobierno. con estos nuevos que entran a gobernar. Bueno, el caso de Castillo lo mismo, a los 2 meses en Perú prácticamente tiene que irse. No es lo mismo esa fantasía, ese enamoramiento electoral a la hora de gobernar. Después podemos ver otros casos y analizar otras situaciones donde tal vez los gobiernos nuevos tienen un poco más de tiempo para comerse. El caso de Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador, que fue ganando tiempo, que en la legislativa le fue bien. El caso de Andrés Manuel López Obrador, que en la intermedia legislativa le fue muy bien, sacó casi el 50% de los votos. Entonces digo, hay que ir viendo. Lo legislativo es una cosa, gobiernos nuevos, y después gobiernos nuevos que les cuesta acostumbrarse a administrar el poder. Gobiernos nuevos que ganaron bajo un mandato, bajo un dilema en la sociedad, y no, en los primeros años no llenan o colman esas expectativas y empiezan los problemas mucho antes de lo pensado. Me hablas tanto de la sociedad y el cambio que ha habido en la sociedad. Queremos entonces saber, Daniel, si la sociedad ha cambiado, ¿cómo es posible que los políticos y la política sigan desconectados de la sociedad? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta política? El problema es de la política, de los políticos, porque de los ciudadanos no puede ser. Yo creo que el principal problema que hoy enfrenta es que los gobiernos y la política no están en una zona de confort. Y al no estar en una zona de confort tienen que atreverse a lo nuevo. Y eso a veces da miedo. No hay que tenerle miedo, no hay que hacer lo mismo que se hizo siempre porque les va a ir muy mal como le fue a los otros 7 gobiernos. No hay que hacer lo mismo de siempre. Y te diría que formar equipos profesionales, especializados, no permanecer con ideas y compartimentos estancos, tener la posibilidad de flexibilizar, de empatizar, de poder ceder frente a determinadas situaciones. No está mal cambiar proyectos, no está mal cambiar propuestas de campaña porque vino un nuevo escenario, vino un nuevo mundo. El problema es explicarlo, es compartirlo, ser transparentes en la comunicación, es explicarle a la ciudadanía de manera simple, hablar claro, no complicado, simple y claro, de manera transparente. Creo que eso no solamente construye cercanía, Nidia, sino que además da la posibilidad de empezar a tener gobiernos conectados. Yo diría que el principal desafío que hoy tienen es la credibilidad, la construcción de credibilidad. Es fácil decirlo. Ahora, ¿cómo se hace en la tarea cotidiana? Teniendo un proceso, un mecanismo, transparencia en la comunicación. Cuando uno se equivoca,
diciendo me equivoqué y hablando frontal con la sociedad perdona equivocaciones, todos los seres humanos nos equivocamos. El problema es cuando uno quiere ocultar o cree que sabe de todo y que no se va a equivocar nunca. Me parece que la pandemia ha ido marcando un nuevo estilo en términos de comunicación, que es el vamos viendo. Recuerden los primeros meses, todas las conferencias, todos hablaban rodeados de infectólogos. Sí, Y ciertamente. ahora la economía es la economía, y parece que nos olvidamos de los infectólogos. Y me ha pasado caminar estos días en varios barrios, inclusive populares aquí de República Dominicana, y ver como el tapaboca pareciera que no existe. Uno recuerdo viajes de hace 3, 4 años atrás y es exactamente igual, ¿no? Entonces, O sea son que a etapas. casi 3 años de la pandemia, tú me dices que la agenda, sobre todo política y económica, sigue dictada de la pandemia con relación a los gobernantes para poder continuar a gestionar lo que es la pandemia, que no hemos salido todavía de ella. Pero hay problemas en todos los países, las inflaciones están allá arriba, las promesas que se hicieron en campaña no han podido ser cumplidas y el problema económico en que se han metido todos los nuevos gobernantes es muy serio y sigue siendo muy serio. De ahí que esto va a incursionar directamente en la política. ¿Es posible que esos gobernantes puedan aspirar a una reelección con todos estos problemas que les genera la pandemia? ¿Hay posibilidades para ellos? Sí, la política es el arte de lo posible. Y a partir de eso debo decirte que lo más interesante es que hay que dar vuelta de página. La pandemia es algo que ya ha estado, es un suceso que ha golpeado durísimo, que ha dejado muchísima gente, amigos, familiares, fuera de este mundo. Y lo que sí es que hay que dar vuelta a la página. Hay que retomar la iniciativa política, hay que ver cuál es la agenda de la gente para que sea la agenda de gobierno. Y después el camino fácil para la oposición, porque en un escenario de complicaciones la oposición puede opinar, puede decir, pero no tiene que mostrar resultados. Con lo cual no es casual que estos 7 triunfos de la oposición en estos países estén relacionados con que no tenían la responsabilidad de gobernar. Y cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, puede decir un montón de cosas que a veces el que tiene que explicar por qué no las hace es el que gobierna. Y la gente no quiere explicaciones, quiere soluciones. Daniel, ¿se le puede llamar líderes a todos estos nuevos gobernantes que no vienen directamente de la política, mucho de la clase empresarial, otro como el de Perú, que sabemos que vino de profesor de una escuela, Nayib Bukele, que no estaba dentro de la política? ¿Qué sucede con la diferencia? Hazme la diferencia cuando es un político el que gobierna y cuando son estos nuevos líderes, entre comillas, emergentes. ¿Qué sucede con la política? ¿Pone en riesgo esto el sistema político? No, lo que lo puede poner en riesgo son las decisiones que toman esos líderes. Cualquier persona que se consolida y llega a un puesto de gobierno es un líder sin ningún tipo de duda. Después podemos definir qué tipo de líder, pero es un líder porque si no, no llegase a esos lugares, no es para cualquiera. Ya un líder es un maestro, como vos mencionabas en Perú, un maestro rural que va creciendo, que va tomando y llega a ser presidente. Indiscutidamente son líderes. O sea que no son las circunstancias en las que ellos se encontraron, que las aprovechan, entran y logran estos triunfos. Pero eso es una característica del liderazgo, es aprovechar el contexto, la coyuntura, las posibilidades que te da esa discusión. Eso es liderazgo nato. Ahora después, sus decisiones y las decisiones que toman sí pueden ir en contra de la política, sí pueden ocasionarles crisis políticas sin sentido, lo vimos en Perú, lo vimos en Honduras, sin ninguna duda. Después esto de empresa o política, bueno, ha habido muchísimos casos de empresarios que han incursionado a las políticas, bueno, el caso de Trump, en Argentina el caso de Macri. Después uno analizará a lo largo del tiempo, y vuelvo a decir, no podemos creer que son o copiar modelos, ¿no? Cada país tiene su gente, cada país tiene sus costumbres, sus ideas, sus procesos internos, sus procesos políticos, distinta estructura electoral, con lo cual hay que analizarlos de manera particularizada. Pero sí creo que esos liderazgos se van consolidando y después corresponde a cada uno de conducir ese liderazgo. En la conducción es como vos sostenés un liderazgo o lo destruís. Estamos hablando también, Daniel, del nuevo calendario electoral. Dentro de él hablaste de Costa Rica y los países que tendrán elecciones en este año, en el 22. Ahí está también Brasil, que tiene una situación especial porque ahí vemos un Lula que quiere resurgir después de salir de la cárcel
y un Bolsonaro que sabemos también cómo ha sido su gobierno. ¿Cómo vemos la situación de Brasil en estos momentos para enfrentar unas elecciones? Porque no te voy ni siquiera a hablar de Venezuela porque no se sabe qué va a pasar ahí. No, bueno, a ver, antes de hablar de Brasil, Venezuela y el caso de Nicaragua, que fue una elección, entre comillas digo, Exacto. son casos que nosotros no lo ponemos en el análisis porque no son países democráticos. Ahí no hay libertad política, ahí el que quiere participar no puede participar y no es una democracia. Y al no ser una democracia, lo corremos, el caso, por ejemplo, de Nicaragua y el de Venezuela, de cualquier tipo de análisis, porque no tenemos que analizarlo en términos electorales, sino en términos de dictaduras. El caso de Brasil, bueno, claramente Bolsonaro ha tenido problemas y creo que Lula hoy a priori es competitivo, ¿no? Cuando todos los estaban por fuera de la política hace algunos años atrás, os digo que hoy Lula es competitivo y es quien lidera las encuestas. Falta una campaña, falta ver cuál es la decisión de los brasileños, pero va a ser un proceso electoral apasionante el de Brasil para seguir de cerca. Quiero aterrizar a Dominicana porque necesariamente esto vamos a tener que hacerlo. Veo que en cada una de tus intervenciones hablas siempre de que República Dominicana es el país donde se vive la política al igual que la pelota. O sea, la pelota es un deporte, Daniel, y la política es una cosa más seria porque se trata de cómo gobernar para el bienestar de la gente. ¿Cómo hacemos a lidiar con estas dos cosas a base de meme y de tomarlo todo muy superficialmente y no darle la seriedad que merece la parte política y lo que es la parte deportiva? Tú que estás en el Boca y que ganaron, felicidades, se acaban de ganar el campeonato. ¿Cómo lidia un político con esto para ser un consultor, para hacer una buena estrategia en un país como este que la política, se respira por los poros y después todos dicen que no son políticos? Hay que estar con la gente, es el sentir de la gente. Yo siempre digo lo mismo. Los liderazgos, las propuestas electorales se construyen a partir de la sociedad. Y cuando uno empieza a interpretar eso, lo de la política es seria. Yo digo al revés, la política es entretenimiento. Si lo pensamos de la lógica de la comunicación, la política es entretenimiento. Tiene muchas cosas en común con los deportes que generan pasiones. Sigue siendo parte de un show como lo que decía Sartori, que lo moviden. Sí, por supuesto que es parte de un show. Hay que Una cosa entretener es la gente en la política. pero por supuesto, si no cambian Para de las canal. emociones. Si no cambian de canal, nos vamos, me levanto, vamos, estoy aburrido, no quiero ver esto, no quiero llegar a mi casa después de trabajar todo el día y escuchar a tipos serios disfrazados de político con saco y corbata queriéndome decir lo que tengo que hacer. No funciona así. La gente cambia de canal. Por eso muchísimos programas de esa seriedad tienen un rating muy bajos, porque lo miran solamente los políticos para ver qué dijo el otro. Acá el tema es cómo conectamos con la sociedad y ahí no se conecta ni idea. Ahora, después las decisiones, los programas, los proyectos, las ideas, por supuesto que requieren de una seriedad, de un profesionalismo, porque eso es en definitiva lo que va a sostener a un político y a un gobierno que tiene que entender que los formatos comunicacionales están relacionados con el entretenimiento. Mira, hay algo muy interesante de una nueva investigación que hicimos, Nidia. Cuando uno habla con los políticos, con los partidos, con los gobiernos, cree que cuando hacen comunicación política están compitiendo contra su adversario. Es el oficialismo versus la oposición. Son los azules versus los morados. Son los rojos versus los azules. Los amarillos versus los verdes. Blanco. No. Cuando uno hace comunicación política, compite contra todo. Vamos a un ejemplo concreto. Cualquier ciudadano como nosotros, como cada uno de ustedes que está ahí atrás de la cámara, todos los días de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos frente a más de 2.000 impactos publicitarios. Este programa de televisión, el teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, que vemos ahí, la vía pública cuando salimos a la calle, el problema en las escuelas de nuestros hijos, las dificultades laborales, las reuniones de trabajo, la televisión, el periódico, la radio, 2.000 impactos. ¿Qué le queda a la sociedad acá, en la cabeza? Los primeros 10, pero en base a que los primeros 10 que me interesan a mí, ciudadano, y que además tienen repetición. O sea, que cuando hacemos comunicación política para quedar en la mente de la gente, para que nos recuerden, para que les quede nuestra política, nuestra publicidad, nuestra imagen, tiene que tener repetición y ser de interés para el ciudadano. Eso de colgar una fotito y decir, vóteme, no sirve para nada, señores. No lo hagan más, están perdiendo dinero, están robando la plata. Le están robando el dinero. Tiene que ser lo que le interesa a la gente. Entonces,
Cuando logramos para conectar, el interés está en el ciudadano, con repetición y compitiendo contra todos los impactos comunicacionales que tenemos durante el día. Con lo cual, miren si es complejo poder comunicar, poder conectar con la sociedad. Y eso requiere de equipos profesionales y especializados. El que sabe de investigación hace investigación, el que sabe de estrategia hace la estrategia, el que es publicista y creativo hace la creatividad, el que genera contenidos y discursos es el hombre de discurso. El problema que tenemos muchas veces en la política, que cuando uno llega se cree que es todólogo, que opina de todo y sabe de todo. Y nuestra corriente lo que busca es totalmente lo contrario. Profesionalización, construcción de equipos para hacer competitivo un gobierno o a un candidato. Basta de todología. Entonces, todo esto que vemos en la gente, que se habla tanto de la desafección política, de la apatía que tiene la gente a la política, todo esto podemos entrarlo en la canasta de la mala comunicación que hay entre el pueblo, los gobernantes e igualmente los partidos políticos. Hay un problema de comunicación serio, porque cuando se va a gobernar, se debe conversar con el pueblo, y es algo en lo que se pierden los gobernantes, que son ellos sudadores de trabajo, porque el mandato lo da el pueblo y se olvida inmediatamente que es con quienes tienen que conversar. Y tú hablas de que no usan el TikTok, de que no usan los Reels y las redes sociales. Hay una mala comunicación entre gobernantes y gobernados, pero que eligieron a quien le gobierne. Sí, una cosa es la mala comunicación y otra son los falta de canales. Yo digo, la comunicación política es multicanal. Hay que usar uso de los canales. Claro, hay que usarlos todos. Porque si hay público que es habitante de una ciudad, de un país, y tengo que comunicarme, si eligen los canales de comunicación alternativos, ahí tenemos que estar, porque si no perdemos la posibilidad de estar comunicados con la sociedad. Entonces, a mí me da la sensación de que es difícil hablar de comunican bien, comunican mal. Creo que hay que tener una estrategia, que no son solamente los canales, si bien son importantes, que tiene que ver con una cuestión de concepto y de criterio, y que hay mucho por trabajar, hay muchísimo por trabajar. Esto es complejo, no hay que simplificar los procesos, porque cuando simplificamos surgen las crisis, cuando simplificamos no nos escuchan, cuando simplificamos aburrimos. Movimiento, equipo, profesionalización con contenido. No se muevan de ahí, estamos conversando con Daniel Iboscus. Está analizándonos la política no solo de República Dominicana, sino de Latinoamérica. Volvemos en breve, no se muevan, sigan siendo irreverentes. César Suárez Jr. presenta los dúos más importantes de Hispanoamérica, los espectaculares Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez, los inmensos, sin bandera, profundos y auténticos. Camila y Sin Bandera, presentando su exitoso espectáculo 4 Latinos Tour, una de las giras latinas más importantes en el mundo. Sábado 19 de febrero, Palacio de los Deportes, 8:30 de la noche. Camila y Sin Bandera en vivo, cerrando su tour. Información 809-227-1344. Invita. De tiempo para regresar. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Cada instante se genera una noticia. Aquí, ni críticas ni opiniones, solo hechos. Las informaciones se las llevaremos de una manera irreverente y de una forma directa. Con ustedes seremos irreverentes y directos.
candidato Daniel Iboscus. Si está ahí, decidió ser irreverente. Y qué bueno que se quedó, porque aquí estamos hablando de Compol. Y aquí vamos a saber qué sucede detrás de ese telón y qué hacen los consultores políticos cuando preparan estos candidatos para que vayan a los ciudadanos y le digan a los ciudadanos cosas que ellos tal vez pensaban que nunca creerían, pero en el modo que esta gente lo hacen, créanme, que le llevan a ustedes a hacer cosas que nunca pensaron hacer. Daniel, ¿qué hace un consultor político cuando prepara un candidato y hablamos de estrategia para iniciar la estrategia de un candidato a un X puesto? Bueno, en primer lugar, conocer el candidato en la mayor profundidad posible. Yo siempre digo en todo, en lo bueno que quieren contar y en lo malo que no quieren contar. Absolutamente todo. Hay que tener una transparencia en la relación. En segundo lugar, la posibilidad de hacer una gran investigación. Una investigación cualitativa que permita ver qué le está pasando a la sociedad y eso poderlo cruzar con el contexto y la coyuntura que se vive, entendiendo un sistema de partidos, entendiendo un sistema electoral y entendiendo con qué contamos y contra quién competimos. Una vez que tenemos esa investigación... O sea, que analizan en todos los sentidos, el candidato, los que tienen delante, aquellos también con los que se van a competir. Un análisis completo para tener el marco. Es fundamental, porque si no estaríamos cometiendo el error de la todología, de creer que sabemos todo. Entonces, eso es junto con la construcción de un equipo. Tener a los mejores en digital, en investigación, tener al mejor equipo de prensa y comunicación y difusión de las acciones que vamos a realizar, un candidato que lo ayudemos día tras día a conectar mejor con los ciudadanos, a ser disruptivos, a romper esquemas, a perderle el miedo a la cercanía, porque muchas veces da miedo, ¿no? Esto de, es como que los entornos de los candidatos quieren mantenerlo aislado, ¿no? No, que llegó el candidato, no que la seguridad, no que los choferes, no que su escolta. No, muchachos, vamos, tranquilo. Todo este cambio que se da de la candidatura a cuando vienes elegido, justamente eso que dijiste tú, que se ve mucho aquí en República Dominicana, que hay una aprehensión tremenda. Mientras que el candidato está en campaña, se deja ver de todo el mundo y besa a todo el mundo, pero inmediatamente toma ya el lugar por el que luchó y lo ganó, desaparece y se vuelve intocable, invisible y todo eso, y la gente se queja mucho de esto. ¿Qué sucede con eso? El gobernante, ya después de candidato, que es gobernante y no puede caminar solo, no puede tener relación con la gente, no puede tener cercanía, está en el lugar equivocado. Se tiene que dedicar a otra cosa. Pero es la normalidad en República Dominicana. Bueno, lo que nosotros tenemos que trabajar es para que haya más anormales. Más anormales. Eso es lo importante en cuanto a la comunicación y el qué sucede después que viene elegido el candidato. Señores, escucharon, hay que ser anormales. Después que usted gana, tiene que continuar a estar cerca de la gente. Es el momento preciso para usted continuar con esa cercanía, porque si no va a destruir la relación que con tanto trabajo se hizo en la campaña electoral. ¿Qué pasa, Daniel, cuando es la gente que no quiere escuchar más el gobernante o el candidato? ¿Qué hacen ustedes? La gente demuestra esto, se dan cuenta que ya no lo escuchan, que no le creen más. Sí, lo que pasa es que cuando uno habla de la palabra escuchar como término de marketing para decir yo los escucho, la gente sabe que no están escuchando a nadie. Eso no funciona, es mentira, la gente se da cuenta, los descubre. No hay que perder la autenticidad y ser genuinos, eso es fundamental, Nidia. Y después, cuando uno es un profesional de la consultoría política y ve que no puede hacer los cambios o ve que va en otra dirección, lo primero que uno tiene que hacer es tener la dignidad de poder decir hasta acá llegué y dar un paso al costado. No significa solamente tener un trabajo, si uno lo puede llevar adelante está perdiendo también su reputación. Con lo cual hay un momento donde por ahí lo ideal es decir hasta acá llegamos y no coincidimos en determinados caminos. O sea, si vas perdiendo la credibilidad del pueblo y ya esas emociones que deben estar en ese enamoramiento. La conexión entre candidato y consultor y que esas recomendaciones se puedan llevar a cabo. Porque a veces viene alguien del equipo de campaña y dice, no, mira, yo te recomiendo otra cosa, te recomiendo... Y empieza a mezclarse la política y los intereses de la política. Nosotros cuando trabajamos con un candidato no queremos ser ni ministros, ni queremos un cargo político, ni estamos buscando una posición, ni un negocio en el país. Uno lo que quiere es
cumplir objetivos y cobra honorarios por eso, Nidia. Entonces, cuando nosotros vemos que esos objetivos no se cumplen o cuando vemos que hay otros intereses en el medio, lo mejor es dar un paso al costado. Daniel, no puedo dejarte ir sin que me hables un poquito de crisis, porque de lo que escucho también en tus alocuciones es que vivimos en permanente crisis. Sobre todo los gobiernos están en crisis permanente, pero ¿saben estos gobiernos lidiar con esas crisis de acuerdo a cómo van perdiendo esa aceptación en la ciudadanía? Bueno, lo que nos ha marcado también la pandemia, volviendo al tema anterior, son trabajar en escenarios de incertidumbre. La complejidad de esos escenarios cada vez es mayor y una de las cosas que tuvo un rotundo cambio, recuerden ustedes cuando se decía, bueno, hay un problema, vamos a llamar al comité de crisis o al gabinete de crisis o hay que armar un equipo de crisis porque pasó este problema. Bueno, yo debo decirles que un gobierno en la actualidad debe tener entrenado a su gobierno en crisis, porque las crisis se dan todos los días, porque la crisis es permanente, porque trabajar en crisis ya no solamente es para el líder, es para un ministro, es para un secretario de Estado, es para un alcalde, es para un gobernador, es para un senador. Es cómo me muevo en escenarios de incertidumbre sabiendo que por acción propia o porque sucede, la crisis la vamos a tener siempre. Donde la sociedad va a dudar, donde la sociedad en estados de incertidumbre, a veces si uno no es transparente y cercano en la comunicación, empieza a creer cosas y está más susceptible a recibir noticias falsas, a que se desvirtúe la realidad y se construyan nuevos escenarios de realidad. Con lo cual, entrenar y saber que vamos a estar en crisis y que los gobiernos deben tener sus gabinetes de crisis preparados frente a una crisis, creo que es uno de los grandes pasos y cambios que vivimos en los últimos años. Muchos gobernantes y funcionarios, Daniel, tienen mucho miedo a lo que son las redes sociales, a comunicar en las redes sociales, porque realmente lo que se ha demostrado es que no viene utilizada como debería ser utilizada para este tipo de comunicación entre ciudadanos y gobernantes. Tienen mucho miedo a hacerlo. ¿Qué tú me puedes decir el daño que puede causar la inmediatez de las redes sociales a los gobernantes que le tienen tanto miedo a esa comunicación? ¿Se puede también gobernar a través de las redes sociales comunicando con la gente? A ver, Nidia, en primer lugar, a los que le tienen miedo, felicitaciones. A los que no le tienen miedo, empiecen a tenerle miedo, porque si no la van a cagar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tener un equipo profesional que entiendan cómo funcionan las redes sociales, quién está del otro lado, cuál es el público, cuáles son los lenguajes. No es lo mismo. Yo a veces veo políticos que suben comunicados de prensa a las redes sociales y uno dice, wow, los comunicados de prensa son para los periodistas, no son para las redes sociales. En Instagram poner un comunicado de prensa están totalmente locos, están perdiendo credibilidad, están perdiendo seguidores todos los días. O sea, hay cosas que sí, cosas que no, que se deben hacer en las redes sociales. Cosas red de Estado muy serias no se deben hacer a través de las redes, Daniel. Se deben hacer a través de las redes con el grado de seriedad y lenguaje y vocabulario que amerita cada red. Por ejemplo, en Instagram la seriedad tiene que ser solamente una fotografía. Si tu fotografía no explicó lo que querés decir, cambiala. En Twitter es distinto, es otro aspecto y declaración que buscas. Facebook es diferente, TikTok ni que hablar, YouTube es el video, es decir, cortamente tus palabras. Entonces, ¿hay que tenerle miedo? Sí. ¿Cómo se le va el miedo? Con un equipo profesional que entienda cómo funciona y que el 3 y 4 de agosto está en el Congreso de Comunicación Política, donde van a estar los estrategas digitales que te van a poder decir, esto es así. Nunca le contestes, por ejemplo, nunca le contestes a un troll o a un bot. Te va a decir, estos son los comentarios, estos son los lenguajes, hay que verificar la información, no respondas a fake news. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en el Congreso, pero es equipos profesionales, es saber para qué están en las redes sociales. El problema no es si hay que estar, sí hay que estar en las redes sociales. ¿Acaban la fake news con la reputación? Si la manejas mal, por supuesto. Ahora, si sos inteligente, toda fake news la puedes convertir en una oportunidad. ¿Cómo conviertes una fake news en una oportunidad? Bueno, yo te voy a recomendar un curso que está en cumbre.online. Miren, www.cumbre. Atención, llegó los estudios, atención, público. Llegamos a los estudios. Ahí lo ponemos en el graph. Ahí lo ponemos en el graph. www.cumbre.online. Un curso de 12 clases de cómo convertir una fake news en una oportunidad. ¿Es complejo? Con un equipo profesional y especializado no es complejo.
¿El 99% de las personas lo hacen mal? Sí, lo hacen mal. ¿Por qué? Por miedo, por desconocimiento, por creer que una fake news, con que sea solamente mentira, alcanza. Lo que no entienden que la repetición de una fake news, de una mentira por un tiempo determinado, lo termina convirtiendo en la verdad de la sociedad y construye una nueva realidad. Entonces, con eso decir es mentira, eso no es real, no alcanza, porque van a estar complicados, es el error que comete el 99% de las personas frente a una crisis en un ataque de campaña sucia. Daniel, para ser consultor, ¿se necesita este cursito o se necesita una gran preparación para llegar a eso? No, se necesita aprender todos los días. Yo no me canso de aprender en cada campaña, en cada diplomado, en cada cumbre, en cada congreso, aprender del público, aprender de los errores, aprender de los errores de la política. Esto es permanente, esto es una capacitación permanente. Ahora, sí hay que tener una buena profesión de base, no importa cuál, pero una profesión de base, porque después la especialización se da con diplomados, con maestrías, los que están más volcados a lo académico hasta pueden hacer un doctorado, pero la especialización es, digo, ¿por qué es corte rápida en términos actuales? Porque por ahí lo que servía hace 6 meses cambió de manera bruta, porque surgen nuevas herramientas de medición, porque la tecnología vuela, porque suben nuevas herramientas. Así que es permanente, Nidia, es permanente. Claramente los congresos lo que nos dan es una visión global de lo que está pasando en el mundo de la consultoría. Y a partir de entender qué pasa en el mundo de la consultoría, uno toma decisiones, nuevas tendencias, errores. Yo digo, los triunfos, sí, está todo bien, que me vengan a contar cómo ganaron la gran elección, son los mejores del mundo, los campeones. A mí me interesa sobre todo escuchar las derrotas, entender las derrotas. ¿Se aprende mucho de las derrotas? Se aprende mucho más de las derrotas que de los éxitos y los triunfos, no tengas ninguna ¿Es duda. de rigor después de una derrota analizar el por qué perdimos para poder resurgir de nuevo, hacer nuevos planes? Sí, yo digo, hay que analizar y saber las causas de la derrota. Hay que saber los errores que cometimos, pero hasta ahí termina. Uno no puede vivir del pasado, de lo que hiciste bien mal. Son nuevas etapas. Nos equivocamos en todo esto, esto no lo podemos volver a cometer, aprendimos y continúa. Y ahí se terminó. Es un análisis crítico que muchas veces lo que sucede es que uno no quiere reconocer sus errores. Entonces le quiere echar la culpa a otro. Es muy difícil, es para los consultores también. Si ganaste, pero si perdiste, tú eres el culpable. Siempre, siempre. Eso, pero tiene que estar mentalmente preparado para esas situaciones. También debo decirles que hay elecciones que por más que uno haga el mejor trabajo del mundo, ya está predeterminada la sociedad que quiere otra cosa, que quiere un cambio, o que quiere volver para atrás, o que quiere ir hacia adelante, o que quiere alguien afuera de la política. Cuando eso está instalado en la sociedad, por más buena campaña, es muy difícil cambiar ese rumbo. Hay estrategia para tratar de que el otro se equivoque y, por supuesto, cuando mi techo electoral no me permite crecer más, lo que tengo que hacer es que mi adversario le dividirle el voto, que no sume, que le achiquemos el margen electoral, que le achiquemos su techo electoral, y eso es estrategia política sin ninguna duda. Daniel, nos habla siempre de los equipos, la formación. ¿Cuáles son los costos de la política en cuestión de consultoría? Para tú ser un candidato, que es a lo que le tienen miedo los que nos están mirando. Sí, yo quiero ser candidato, pero hay que tener mucho dinero para poder aspirar, sobre todo en República Dominicana. Son tan costosas las asesorías políticas o las consultorías que la gente le tiene miedo y se queda en su casa y no participa para no poder tener una participación real, buena, eficiente y con posibilidades de ganar. No es una cuestión para mí de gasto. Siempre, en primer lugar, es una inversión. Porque uno cuando construye equipos que te van a servir a lo largo de tu carrera profesional, a lo largo de tu gobierno, a lo largo de tu campaña, está haciendo una inversión en tener equipos para ser competitivo. Segundo tema, cuando uno es competitivo, los recursos vienen para ayudar en esas campañas. Con lo cual... O sea, llegan los patrocinadores. Es como el huevo o la gallina, gallina, si vas a ganar, ¿no? te patrocinan. No siempre si vas a ganar. Digo, hay que ser competitivo porque no solamente se apuesta un solo candidato, ¿no? A mí me parece que no hay que tenerle miedo, no es una cuestión de costos, es una cuestión de a qué estoy dispuesto a invertir y qué partido quiero jugar, en qué liga quiero jugar, cómo me pueden ayudar. Acá un consultor no le viene a decir al político cómo tiene que hacer política, lo viene
a encuadrar fuera de todos los sesgos de pertenecer a un mismo espacio, fuera de todos los intereses políticos internos, a construir una ruta estratégica para lograr un objetivo. En el camino es perfeccionar los equipos digitales, los de comunicación, los de medios, que la estructura crezca y tener una estrategia clara de territorio y de crecimiento de estructura política. Es poder ser un equilibrio entre la demanda de los militantes, la política, el candidato, el jefe de campaña. Pero lo que hay que tener en claro que nuestro trabajo de consultoría es de asesoramiento y no es de militante político. Porque cuando un consultor se convierte en un militante político, perdió la objetividad, perdió el valor que tenía y pasa a ser uno más. Daniel, los problemas lo dicen casi todos los consultores con los que hemos hablado, hay problemas en los partidos políticos internamente, y no solo en República Dominicana, sino que se está mirando a nivel de Latinoamérica. En Estados Unidos hemos visto también que se han dado los problemas con Trump, Biden y todos ellos. Estos problemas que están dando los partidos políticos o que están teniendo, ¿va directamente a incidir sobre la calidad de la democracia que estamos teniendo? Mira, Nidia, es muy buena tu pregunta, porque estos días lo he escuchado mucho acá en República Dominicana. Lo que yo te voy a decir es lo primero, que los partidos políticos tengan problemas internos, bienvenido sea, de eso se trata la democracia. El problema real de los partidos políticos es cuando no hay democracia interna, es cuando se eligen los candidatos a dedo. El problema de los partidos políticos es cuando se imponen los liderazgos y no se construyen los liderazgos. El problema de los partidos políticos pasa cuando... Es justo de lo que se quejan los miembros, de todo eso que tú acabas de decir. El problema es cuando el dedo de señalar quién es el candidato es más fuerte que la construcción de liderazgos. El problema es cuando uno quiere evitar los problemas y que no haya votaciones. Ahí es donde están los problemas. Si justamente el ámbito democrático son los partidos políticos, justamente el lugar donde tenemos que discutir las diferencias para sacar una propuesta superadora de un partido es adentro del partido. Imagínense ustedes poner a alguien de presidente de un partido que no representa a la mayoría del partido. Ahí van a tener los problemas. Porque va a haber fugas, porque va a haber inconformismo, porque va a haber reclamo permanente. Es una cuenta sin saldar. Entonces, los partidos políticos, bienvenidos que tengan disidencias, que se definan en el marco democrático que se tienen que definir, y una vez que se definen, ya somos todos el mismo partido, uno ganó y otro perdió. El que gana conduce, el que pierde acompaña, es así de simple. Ahora, si no dejamos el marco a algo transparente en cuanto a la selección, el problema que tener es que van desmotivando a la estructura, que van perdiendo apoyos, que van perdiendo credibilidad, que son más de los mismos. Entonces seríamos más que liderazgos y partidos políticos, estaríamos hablando partidos en el marco de la dedocracia. Exacto. Y eso es un problema. Daniel, háblanos de la actividad que viene a República Dominicana con Cumbre. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Bueno, Nidia, lo que vamos a tener acá es el 3 y 4 de agosto, un gran festival de la comunicación política. Más de 60 consultores internacionales a hablar de todos estos temas, a dar soporte a las campañas que vienen en República Dominicana, a poder generar acciones y talleres con todos los que estén aspirando a un cargo público o a los que estén en un cargo público, los principales que han estado en todas estas campañas que hablamos a lo largo del continente. Así que más en la Universidad Primada de América, como es la UAS, para mí es un orgullo, una satisfacción. Hoy lo decía en las redes sociales, ¿no? De haber estado ahí en la mañana, la verdad que algo hermoso, espectacular, y una posibilidad de formación y capacitación. Y está abierto el debate, como en todos los eventos que hacemos nosotros, es para todos los partidos políticos, no son eventos partidarios, Espacio ahí se da el debate con altura, con respeto, pero sí el debate. Nosotros lo incentivamos el debate, nosotros queremos la discusión política. De eso se trata la democracia. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros, y ustedes, espero que le hayamos dejado algo nuevo sobre lo que es la comunicación política, la Compol, la política. Participe en este congreso si usted quiere seguir sabiendo más de lo que has escuchado hoy aquí de Daniel. Gracias por haber sido irreverente y directo. Les esperamos en la próxima. Buenos días.